Hola, es un placer saludarles. Este video es para respaldar lo del blog en el cual hablábamos de la filosofía de la educación y la filosofía en general. Pues tenemos que tener en cuenta que la filosofía es amar a la sabiduría, amar al saber, y que al momento de hacernos ¿por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué Dios? Tener una respuesta. Pues la filosofía es, a diferencia de la ciencia, parte de lo general. En cambio, la ciencia se centra en lo específico y resuelve problemas. Un término muy importante ligado a lo que es la filosofía, ya que ella también necesita de métodos y sistemas, pero se generalizan en este término, la razón, en el cual Platón exponía que es la mayor capacidad del ser humano y es la encargada de darle conocimiento al mundo exterior. O sea, cuando salimos y nos preguntamos y nos hacemos cuestionamientos por qué esta situación, tener una respuesta. Es básicamente esto. Y en el pasado, empezando con personajes como Platón, siempre ligado a lo que es la razón, Platón, Descartes, Aristóteles, daban respuesta a estas preguntas, pero cada quien por su lado, por decirlo así. No había una respuesta general. Entonces era difícil decir cuál es la verdadera, cuál es la que no respalda nada, cuál de todas es la más importante. Entonces habían estos problemas porque cada quien le da una visión diferente a preguntas metafísicas. Pues en este término la metafísica es una rama de la filosofía en el cual se estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Por ejemplo, la naturaleza de Dios, preguntas como estas, la muerte, qué hay más allá de la muerte, el propósito del ser humano, el universo, preguntas así de lo que es. Pues estas estaban ligadas a estos personajes y aún así, estas preguntas siguen sin responderse. No hay respuesta, haber transcurrido 2 milenios y no se dan respuesta. Pues entonces se cuestiona la importancia de la filosofía, la utilidad, y se empieza a decir que la filosofía es básicamente un error, porque no está ayudando en nada, porque la ciencia sí daba respuesta a procesos como es la muerte, en el cual nos decía la ciencia que nuestros órganos dejan de funcionar y nuestra actividad cerebral se detiene y nuestros órganos ya no funcionan. Entonces esto era algo que mencionaba la ciencia, pero la filosofía no tenía respuesta a lo que era el proceso de la muerte. Entonces aquí surgen un término muy importante que es el pseudoproblemas, en el cual nos dice que son problemas de término, problemas de redacción, o por decirlo así, de una incapacidad de redactar bien, problemas de lenguaje básicamente, problemas de lenguaje. Y entonces hacen uso inadecuado del lenguaje, entonces tienen que cambiar esto. Esta visión básicamente es una revolución expuesta por Mort y Ludwig Wittgenstein, donde replantean aspectos expuestos por estos filósofos, en el cual un ejemplo de esto fue lo expuesto por Descartes, donde decía que el cuerpo era un ente material y la mente era un ente inmaterial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo está desligado de la mente y la mente de igual manera está desligada del cuerpo. Pero ¿cómo un ente inmaterial interactúa y afecta a un ente material? Y viceversa. ¿Cómo pueden interactuar si están supuestamente desligados? Pues Riley, un personaje muy importante, Gilbert Riley, le da respuesta a esto y dice que la mente no es un ente sustancial. ¿Cómo puede estar separado a un órgano, bueno, por decirlo así, un órgano de las funciones mentales? Por ejemplo, decir, ¿cómo puede estar desligado este órgano de cómo percibir el mundo exterior, de cómo planificar las acciones, cómo tomamos decisiones, y también cómo
dirigimos nuestras emociones, cómo puede estar desligado del cuerpo. Y él nos dice, en cambio, que aquí le da respuesta a lo que expuesto por Descartes, que en cambio la mente es una de las funciones del cuerpo, es decir, producto de la actividad neuronal, y en cambio no está desligado. Es muy importante, no está desligado, no están interactuando los dos y no pueden estar desligados. Pues esto es básicamente lo que hace Hilbert al dar respuesta. Ya se evitan los pseudo problemas porque queremos mejorarla, lo que es el significado de la filosofía, y ella trata de darle respuestas. Ya se desligan los pseudo problemas y entran áreas de la filosofía como lo que es la hermenéutica, la filosofía de religión, la filosofía de la educación, la filosofía de la historia. Entran estas áreas en las cuales se desligan siempre de la filosofía, pero nos centraremos en lo que es la filosofía de la educación, que la filosofía de la educación toma de la filosofía general más sus métodos que sus propósitos, porque la filosofía de la educación, a diferencia de la filosofía general, sus problemas surgen de la práctica. O sea, está un docente impartiendo clases, entonces vamos a ver cuáles son los problemas que se presentan al practicar la educación. Y en esta parte nos hablan de niveles de rango. O sea, existen niveles de rango en la filosofía de la educación. Los niveles bajos pueden ser la enseñanza, la instrucción, la motivación, la construcción de trabajo. Esos son del nivel bajo, que puede impartirlos un docente. Pero en cambio, los niveles de nivel alto, un alto rango, es la teoría. Un ejemplo de esto es la teoría. Pero que la teoría depende de estos niveles bajos, porque vamos a ver la enseñanza, vamos a ver cómo es la instrucción, cómo es la motivación en los salones de clases, y de ahí vamos a crear una teoría. Y la teoría, una teoría educativa es básicamente, está ligada a la práctica. Son prácticas donde nos dicen cómo un maestro puede motivar, cómo puede especificar tareas, cómo puede mejorar habilidades y con el fin de adquirir competencias. Pues entonces la teoría depende de la práctica. Teoría en este momento están súper ligados en lo que es la teoría de en la filosofía de la educación, porque va a depender de esto, de estos niveles, tanto a nivel bajo como a nivel alto, que ya puede ser un maestro a nivel bajo, pero ya es gente especializada en nivel rango, ya que, como por ejemplo Platón tiene una teoría acerca de la educación, puede ser constructivismo, puede ser conductismo, una teoría donde nos dicen son como instrucciones, como un conjunto de recomendaciones se pueden decir. Y tenemos que tener en cuenta, la filosofía de la educación se liga con la filosofía general desde sus métodos. Muchas gracias.